Hoy traemos a un invitado muy especial de la Facultad de Idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestra? Hola, Carlos. Hola, Ángel. Mucho Maestra, gusto. bienvenida. Igual. ¿Perdón? Bienvenida. Muy amable. Muchas gracias. Así me hacen sentir. Muy bienvenida. Qué bueno. Excelente. Preséntese, Pues, háblenos un poquito de usted. Ajá. Bueno, no hay mucho que decir. Soy la doctora María del Carmen Yáñez Kernke. En la Facultad de Idiomas me desempeño como responsable del programa de licenciatura en enseñanza de lenguas. Desde luego soy también docente y bueno, hacemos algunas otras funciones más administrativas. Ok. Excelente. ¿Nos podría platicar un poquito de lo que trata la Facultad de Idiomas? Claro que sí. Bueno, en principio es necesario mencionar los orígenes. Se creó como lo que fue el Centro de Idiomas para la enseñanza de lenguas extranjeras hace ya varias décadas. Actualmente la Facultad de Idiomas se dedica a impartir dos programas de licenciatura. Uno es en formación de profesores de lengua, la licenciatura en enseñanza de lenguas. El otro es la formación de traductores. Y tenemos también un programa de maestría en lenguas modernas. Lenguas modernas. Ahí yo Sí, tenía sí. duda. Platíquenos un poquito qué es lenguas modernas. Exacto. Las lenguas en uso, porque tenemos Ajá. muchas lenguas que se han extinguido, O que sea han que- quedado, sí. Que al momento de entrar yo a idiomas, no solo voy a estudiar las lenguas que se utilizan, sino las que se utilizaron en algún momento o algo así. No tenemos lenguas antiguas. De hecho, en la Facultad de Idiomas ya no vas a entrar a estudiar lenguas. Eso es una organización paralela a nosotros. De hecho, nos encontramos en las mismas instalaciones, que es el Centro de Lenguas actual, ¿no? Ok. El UNICER. Nosotros somos formadores de profesionales en enseñanza de lenguas, repito, y en traducción. Ok. Entonces, si yo quiero entrar a idiomas, tengo que ya traer algo. Sí, es cierto. Dentro de los requisitos de egreso para ambas carreras es el dominio, por lo menos a lo que llamamos un nivel B2, de acuerdo al marco común de referencia para las lenguas. Y que implica que sobre todo puedas seguir una clase en inglés, ¿verdad? Que puedas comprender lo que se está diciendo, que puedas tomar algunas notas, comunicarte con tus compañeros y con tu maestro, y desde luego a lo largo de los 4 años que duran ambas carreras, pues vas a tener un desarrollo mucho mayor, mucho más sólido de tu lengua, especialmente nuestra lengua materna, que es el español, el inglés, que es la lengua franca en estos días, la que se usa para la mayoría de los propósitos de comunicación, economía, académicos, etcétera, en el mundo, y una tercera lengua de la elección de los estudiantes. Nosotros ofrecemos varias opciones. Tenemos, como decía yo, la UNICER, este organismo que se dedica a la enseñanza de lenguas exclusivamente, pero tenemos también plataformas digitales como Rosetta Stone y algunas otras que se están integrando, donde puedes aprender inglés, portugués, chino, coreano, francés, alemán, italiano y mucho más. Ok. Imagínate Sí, hablar mucho. todos esos idiomas. Yo pensé que nada más eran como 4 idiomas los que ofrecían y ya. No. Afortunadamente lo que es las plataformas digitales pues han permitido aumentar la oferta de lenguas, ¿no? Pero recuerden que eso es solamente un instrumento de los muchos que van a usar nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros en la licenciatura de enseñanza de lenguas nos dedicamos a formar docentes para enseñar lenguas, pero no nada más lenguas extranjeras, también puede ser su propia lengua. Eso porque es importante socialmente, porque las lenguas pues son el medio de comunicación para todos los fines, ¿no? Claro. Si tú estás aprendiendo para ser matemático o ingeniero, pues igual tienes que tener un buen manejo de tu lengua y de una lengua extranjera, que por lo general es el inglés, pero no exclusivamente esa, ¿verdad? Para tener acceso a la literatura más reciente, de investigación, para poder comunicar tus proyectos, tus necesidades, para socializar, que es lo más rico de la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Sí, compartir nuestros sentimientos en todos los medios posibles, ¿no? La interacción cara a cara, para mí sigue siendo la más deliciosa, pero también para usar las tecnologías digitales, ¿no? Cuando tenemos un buen manejo de la lengua, una buena competencia comunicativa, que es el término,
pues podemos ser más efectivos al comunicarnos en WhatsApp, en Facebook, en el correo, al escribir un ensayo, al querer conquistar a la persona de nuestro interés romántico, ¿verdad? Y desde luego para ser más exitosos en el estudio de cualquier profesión, se ha demostrado que los estudiantes que son mejores lectores, escritores, pero también comunicadores de manera oral, son mucho más exitosos en todas las carreras. Por eso nuestro papel como profesores de lengua es socialmente muy importante y en todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta el posgrado universitario. ¿Qué les parece? Wow. No tenía idea. Ni yo. Yo no tenía idea de eso. Yo no sé en inglés y ya. Estamos hablando inglés y vámonos. Aquí se aprenden cosas nuevas en esto de los embajadores COVID. Pero una duda que me surge es, o sea, una vez ya terminado mis estudios, ya me gradúo y todo eso, Uh-huh. ¿qué ofertas me llegan? ¿Dónde puedes incidir laboralmente? Sí, ajá, claro. laboralmente. Bueno, en cuanto a los egresados de la enseñanza de lenguas, tenemos varios campos. Desde luego está la enseñanza de lenguas, ¿no? De español, de lenguas extranjeras, en cualquiera de los niveles educativos, les decía, y tanto en instituciones públicas como privadas, ¿sí? Pero además también tenemos conocimientos para planear y diseñar programas de lenguas, ¿no? Y estos pueden ser nuevamente para instituciones educativas públicas y privadas, pero muchas veces se requieren también en las empresas cursos de lengua con propósitos específicos, que un curso de inglés o de chino para secretarias o para gerentes o para médicos, en fin, la variedad es infinita, diría yo, ¿no? Pero además también podemos planear programas de lenguas en instituciones de gobierno como la Secretaría de Educación Pública. Los programas estos que se implementan en las escuelas, no siempre se implementan bien, pero el diseño es fabuloso, es increíble el conocimiento que tienen las personas que diseñan los programas para enseñar español, para enseñar lenguas indígenas, que desafortunadamente no estamos abordando en este momento, lo hemos tenido, Sí. y lenguas extranjeras, desde luego, ¿no? Que son los tres tipos de lenguas que consideran, por ejemplo, los programas de educación básica vigentes en este momento, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? También aprendemos a diseñar materiales didácticos, tanto físicos como libros, pósters, juegos, etcétera, y virtuales, que son ahora los más gustados entre muchos niños y jóvenes, ¿no? Videojuegos, por ejemplo, bueno, hasta cierto nivel, también ya depende de las habilidades que traen a veces los estudiantes, pero hay una formación también en ese diseño de actividades y materiales didácticos virtuales, ¿no? Sí, claro. Desde luego puedes ser un freelancer, ¿no? Tener tu práctica independiente como asesor en el aprendizaje de lenguas, como profesor en empresas, que es un campo que no se ha explorado mucho en Ensenada y que tiene sus necesidades que hay que abordar, ¿no? Aprovecho para decírselo a nuestros estudiantes y egresados, ¿no? Los cursos para empresas pueden ser un campo muy redituable, por un lado, y muy necesitado, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? De repente necesitan formar a los empleados de un cierto nivel para incursionar, por ejemplo, en mercados chinos, ingleses, de habla inglesa o de algún otro tipo de lenguas, ¿no? A los diplomáticos también, dentro de su desarrollo de carrera, pues necesitan formarse mucho en el aprendizaje de diferentes lenguas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto es algo que no está contemplado en el plan, pero que yo he visto que es muy exitoso, la edición de textos, ¿no? Hay muchos profesionistas que son fabulosos en su desempeño profesional de otras áreas disciplinarias, pero que siempre necesitan un poco de ayuda, por ejemplo, para editar sus artículos, sus manuales. No sé si les ha tocado ver errores de traducción, a veces muy divertidos, pero otras veces muy graves, especialmente cuando leemos algo en español que ha sido traducido del inglés al español en Estados Unidos, y que a veces tiene cosas muy absurdas, chistosas, pero que en un momento dado pueden ser peligrosas, Terminar, ¿no? el problema. Sí. Digo, es más del área de traducción, pero nosotros, como se supone
egresamos teniendo una competencia muy sólida, tanto en español como en inglés y una tercera lengua, pues ¿por qué no podemos hacer la revisión de estos textos, ¿no? Finalmente la lengua, tanto oral como escrita, sigue siendo los medios principales, aunque ahora haya estos nuevos textos modales que son los videos y las imágenes y mucho más, ¿no? La oportunidad hay bastante. Sí, en realidad sí, y es muy importante que lo veamos, no solo como que vamos a trabajar para una organización, sino también que los estudiantes se formen como gente capaz de autoemplearse, ¿no? Sí, de hecho nos comentaba hace poco, bueno ya tiene bastante, un invitado que tuvimos aquí que nos habló un poquito de tecnologías y nos puso un ejemplo con idiomas, el hecho de que combinar esta parte de, dijo alguien que sepa de software y alguien que sepa de idiomas, que se crea una aplicación que te traduce que la imagen y todo esto que ya hay, pero pues también es una oportunidad, ¿no? Sí, tienes razón, la formación de equipos interdisciplinarios, ¿no? Donde combines profesionistas de diferentes áreas, claro, puede dar la creación de proyectos y productos muy interesantes. Buenos productos. Sí, así es. ¿Cómo ven? Bastante bueno. No sé, es que nunca me había puesto a pensar como a fondo por parte de porque escucho idiomas y la verdad no se me ocurre nada. Sí, uno piensa, como, sí, estudiar una lengua. Sí, exacto, pues es lo primero que se viene a la cabeza, pero wow. Pero wow. Principalmente estudian inglés. Bueno, muchas de nuestras clases se imparten en inglés dentro de las 2 licenciaturas, otras en español. Y uno de los requisitos de egreso es estudiar una tercera lengua. Ahorita hay el trabajo de un profesor de un área, pero en el caso de Ensenada la encabeza un profesor, Eduardo Fong, que está viendo nuevos campos para la enseñanza del francés, de materias como literatura francófona, enseñanza de la literatura. Entonces vamos ampliando, ¿no? Siempre se están creando nuevos cursos para enriquecer la formación de los estudiantes. Y nuestros estudiantes, como en todas las universidades, ¿no? Pero bueno, yo presumo de los míos, pues están yendo a movilidades en el extranjero con la ventaja que tenemos sobre otras áreas y otros estudiantes para mala fortuna de algunos, y que nosotros llevamos los idiomas. Entonces, por ejemplo, próximamente vamos a tener el evento de los chicos que se fueron de movilidad y va a haber la intervención de un estudiante que estuvo en Corea y otra que estuvo en Alemania, ¿no? Estuvieron por allá un semestre, entonces imagínense si ya iban bien en su lengua, pues todo lo que han aprendido, porque aprender y utilizar una lengua es mucho más del manejo de vocabulario y las conjugaciones, y eso que a veces tenemos como el estereotipo es ir a aprender palabras y gramática. Exacto, ¿no? Implica el aprendizaje de la cultura, pero la cultura no nada más la que está en los museos, que es bellísima, o la que está en las calles, sino cómo interaccionan los franceses, por ejemplo, ¿no? Donde no hablar en la mesa es una falta de educación, tienes que estar interactuando, hay mucha socialización, pero hay otras culturas donde hablar en la mesa es una falta de educación terrible, ¿no? Sí. Entonces, parte del aprendizaje y de la enseñanza de una lengua es tomar conciencia de cuáles son los valores y las actitudes socialmente esperadas por los usuarios de esa lengua, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Y pues están volviendo nuestros maestros, ¿no? Esos estudiantes que tomaron clases con nosotros. A mí, por ejemplo, la chica de alemán, pues ya me ha dado 3 cursos de alemán buenísimos, por cierto, lo que quiere decir que salen bien preparados. Wow. Y retrocediendo un poquito, ¿nos podría platicar un poquito sobre cómo es el plan de estudios? Sí, bueno, el plan de estudios toma 4 años, pero por derecho establecido en el reglamento escolar, los estudiantes pueden tardar la duración establecida del programa más la mitad de tiempo. Eso porque muchas veces hay estudiantes que tienen que trabajar o que ya tienen otros compromisos familiares, emocionales, entonces es esta flexibilidad, ¿no? Pero óptimamente la duración es de 4 años que están divididos en lo que llamamos 3 etapas. La etapa de tronco común o básica, que es formación en el conocimiento y uso tanto del español como lengua materna, en la mayoría de los casos, porque tenemos estudiantes que a veces vienen de Estados Unidos, como en el inglés.
¿no? Entonces ahí se llevan materias como morfología, morfosintaxis, lectura, escritura, disertación de textos, etcétera, y elementos del uso de tecnologías y también de cultura general, que como tú dijiste muy bien, es muy importante, Carlos. Y después entonces ya entran a la etapa disciplinaria, ¿no? En el tronco común están tanto los que van a estudiar traducción como enseñanza, y a partir del tercer semestre se dividen y cada uno entra en el conocimiento de su disciplina profesional. Entonces allí, en el caso de enseñanza, empezamos con materias de didáctica, de competencia docente, de cada una de las metodologías, cómo se enseña la lengua oral, cómo se enseña la lengua escrita, elementos de lengua, cultura y civilización, materias del uso de tecnologías, pero ya aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje. Y cuando termina esta etapa disciplinar en sexto semestre, en la que además has llevado materias optativas como la tercera lengua, pero también puedes llevar deportes, artes, lo que quieras en este. Entonces sí ya viene la etapa final, que es la profesional y que ya es de especialización. Ahí sí es requisito elegir entre una gama de opciones que ofrecemos cada semestre, las materias profesionales exclusivamente que te interesan. Desde luego puedes llevar otras cosas complementarias, pero tienes que cumplir con un mínimo de créditos para formarte, para pulirte ya en lo profesional y tomar esas materias. Además están las de práctica docente, administración educativa y algunos otros elementos. ¿Qué tal? Está padre. O sea, de materias que imparten, es el idioma como tal, administración y ¿qué más? Durante toda la carrera. Ajá, ¿qué materias? Bueno, tenemos formación en las lenguas, Ajá. Primera y segunda, inglés, ¿verdad? Paralelamente el estudiante está llevando la tercera lengua que él haya elegido, ¿no? Están las de cultura, como lengua, cultura y civilización, por ejemplo. Están las de tecnologías digitales, la de metodologías de enseñanza, administración educativa es una materia ya de la etapa final, y pues hay muchas optativas. Por ejemplo, puedes elegir entre aprender cómo se hace la enseñanza, la educación en el nivel de niños, ¿no? Y allí ves, por ejemplo, características cognitivas, psicológicas, físicas y emocionales de los niños. Pero puedes hacer lo mismo en otra materia que se llama enseñanza del inglés adolescentes, ¿no? Y desde luego ves todos estos elementos, o sea, para comprender mejor las necesidades de tus estudiantes. Y lo mismo tenemos enseñanza para adultos, que es otra audiencia muy diferente. ¿Qué tal? Ahí entra algo en parte como lo de sociología, ¿no? Porque conocer los factores que, como para poder enseñarle al niño, para poder enseñarle al adolescente y para poder enseñarle a un adulto. Hay que saber cómo tratarlo. Sí, claro, es diferente. Ajá, y cómo se usa la lengua con cada uno de ellos. Teníamos elementos precisamente de un campo dentro de nuestra disciplina que se llama sociolingüística. Ahora otro compañero acaba de crear la materia de sociolingüística y está pronto por aplicarse, y es muy interesante para comprender, pues sobre todo cómo interactúa la gente en diferentes lenguas, en diferentes culturas, qué es lo que socialmente se espera en cuanto a comportamientos de mí que uso la lengua X, ¿no? Pues yo creo que muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Gracias a usted. Covidianos, ya saben es. un poquito más de idiomas. Yo la verdad no sabía nada, espero que ustedes hayan aprendido un poquito más. Así es, y que los haya motivado para a meterse en esta carrera y todo eso, porque a lo mejor les surgían dudas, pues espero y se hayan aclarado. ¿Ves? Son muy importantes, muchachos. Vengan con nosotros porque hacen falta buenos formadores de lenguas. Exactamente. Empoderando con la lengua. De verdad. Pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Kobe-ENS en todas. En todas las plataformas. Exactamente. Así es. ¿Qué más? Nuestra página web, que es www.kobe.org, en donde pueden informarse sobre la Expo Educación. Les insistimos mucho, ¿verdad? Pero es el 26 y 27 de noviembre, ahí pueden buscar más información, y si tienen más dudas también, ahí les pueden aclarar.
Y pues creo que por nuestra parte sería todo. Así es. Muchas gracias por estar aquí, maestra Gracias Carmen. a ustedes, un placer. Bye, compañeros. Bye. Suscríbanse. Lávense las manos. Cuídense. ¿Te pintas? Pues dilo. Ah, ya. Listo. Y yo pienso que si encuentras lo que te provoca y encuentras lo que te satisface, las posibilidades de estar aquí digno y presente son lo más valioso. Pero es un descubrimiento muy personal. Te puedo decir que hay como 16 vocaciones, pero la más importante es la que encuentres en ti, con la que puedas servir a Ensenada para ser un mejor ciudadano. Es lo que realmente creo que es la vocación, ser ciudadano. Él es instructor de área, ¿verdad, capitán Preventín? ¿Y ustedes como universidad ofrecen alguna beca, alguna ayuda para los alumnos? Así es. Contamos con 2 becas. Es una beca interna y una beca externa. Estas becas van desde un 20% hasta un 40% o un 50% de descuento. En la medida que ustedes se involucren, como por ejemplo en este proyecto con COBE, hacen realidad el conocimiento práctico. Ustedes necesitan tener mucha práctica. Y esa práctica del conocimiento que aprenden en la escuela, ese conocimiento lo tienen que transformar en práctica para que ustedes obtengan experiencia. ¿Qué gana el sector empresarial o el sector productivo? Pues si tú te involucras, te capacitas, te preparas, pues tú vas a llegar a una empresa a hacerla más fuerte. Así que diviértanse. Se me olvidó mi Instagram. Yes, somos comedianos. Así es. Expo de Educación. Ya, pues ya nos vamos todos, ¿no? Somos comedianos, vengan. Ay, no, yo no me voy. Yo no me voy a